la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marcela, Juan, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes y de traer a la mesa una reflexión que me tiene como entusiasmada de seguir escarbando en ella. Tuiteé algo al respecto hace algunos días y me gustaría de verdad compartirla con ustedes y con el auditorio, porque a mí me ha revelado como algunas luces sobre cómo podríamos pensar en mejores oportunidades para nuevas generaciones en nuestro país. Empezaré por hacer dos preguntas. No sé si podríamos llegar a imaginar que tal vez personajes como Alfonso Cuarón, que ahora está como en boca de todos, y Steve Jobs pudieran tener algo en común, tal vez. La respuesta es que sí, que responden a patrones muy similares que califican su éxito. Tengo que decir que hace poco me hubiera gustado descubrir antes a Malcolm Gladwell. Este autor, de verdad lo recomiendo muchísimo, canadiense, con este libro Outliers, Fueras de Serie. Me he cansado de recomendarlo a todo el mundo, de verdad creo que todos tendrían que leerlo, que intenta explicar una serie de líneas que él dibuja sobre cuáles son las condiciones que hacen que algunas personas sean fueras de serie, ¿no? Y hay un capítulo particular que ahora que vi los Oscar y todo el fenómeno de Cuarón y sus condiciones, me hizo regresar a él porque creo que tendríamos que reparar en qué hace que algunas personas y algunos momentos y algunos países tengan gente fuera de serie. Él plantea, Malcolm Gladwell empieza diciendo que es una combinación de 3 factores. Por un lado, el tema del talento nato, es decir, hay gente que nace con talento, sí. O sea, hay gente que tiene facultades y capacidades extraordinarias y por encima del promedio, sí, claro que sí. Digamos que ese es uno de los ingredientes. Luego hay otro que viene con la preparación. O sea, la preparación en función de ganar experiencia. Gladwell habla de la famosísima regla de las 10,000 horas, de poder acumular 10,000 horas de expertise haciendo una tarea para realmente convertirte como en un as de esta. Pero luego también habla del momento. Y creo que es bien importante que entendamos que hay algunas de ellas que dependen de las propias personas, pero hay algunas otras que los países tendrían, los estados tendrían que estar construyendo, y es a lo que me interesa llegar. Fíjense, les voy a contar 2 historias muy, muy breves, ¿no? Hay un hecho, por ejemplo, que marca toda una generación de gente exitosa en Estados Unidos en el mundo de la tecnología. Y este hecho es que los programadores, los grandes exitosos de la tecnología, empezaron a programar a mediados de los 60s. Fue más o menos la época en la que empezó a hacerse la programación más en forma. Pero las primeras generaciones de programadores, Juan, Marcela, programaban en tarjetas perforadas. Y eso, sin entrar en detalles, lo que significaba era que había que perforar una serie de tarjetas plásticas, luego correrlas en una máquina, pero si te equivocabas, había que empezar todo de nuevo. Esa fue una condición bien particular que para cierta generación le hizo ganar mucha experiencia y acumular pronto las 10,000 horas, porque que se te hubiera ido una perforación fuera de lugar implicaba tener que volver a empezar. La Universidad de Michigan en 1971 fue el primer lugar donde hubo un centro de cómputo como los que hoy conocemos, ya más masivos, que permitía dar el salto a ya no tener que esperar las grandes filas para correr las tarjetas perforadas en una máquina, sino que era un centro de cómputo donde por primera vez en la historia, por ejemplo, podía haber 100 programadores al mismo tiempo corriendo sus tarjetas. Eso fue completamente disruptivo, porque hasta antes la gente que programaba pues hacía sus tarjetas. Si tenía la suerte de estar en un colegio o una universidad donde había programas, máquinas para correrlos, pues tenías que hacer fila a que otro terminara de correr sus tarjetas hasta que te tocara. Entonces, ese hecho en 1971 permite pues que empiece a propagarse más fácilmente el tema de la programación. Bueno, les voy a dar algunos datos en común que tienen que ver con esto. ¿Quiénes pudieron aprovechar esa oportunidad y cómo hay cosas que no son casualidad? Les voy a dar 5 fechas de nacimiento de 5 personas que son icónicas en esta industria. Steve Jobs, el ícono de la tecnología, cofundador de Apple, nació el 24 de febrero de 1955. Es decir, para principios de los 70s estaba recién entrando a su vida universitaria y pudo tener acceso a plataformas como las de la Universidad de Michigan. 1955, Steve Jobs. Eric Schmidt, otro gurú de la tecnología, 27 de abril de 1955. Bill Gates,
la otra figura referente, 28 de octubre de 1955. Paul Allen, el cofundador junto con Bill Gates de Microsoft, 21 de enero de 1953. Steve Ballmer, el tercero a bordo de Microsoft, 24 de marzo de 1956. Es decir, el desarrollo tecnológico del mundo hoy lo conocemos gracias a personas que nacieron en 1955, un año antes o un año después. ¿Por qué? Para cuando se dio la posibilidad de programar a gran escala, estos chavos ya tenían muchas horas programando en tarjetas. ¿Con qué lo relaciono después en casos como los que nosotros vemos? Las figuras más emblemáticas del cine que conocemos hoy en México pasan por un patrón similar. No sé si ustedes sabían que Alfonso Cuarón nació en 1961, Alejandro González Iñárritu en 1963, Guillermo del Toro, 1964, Emmanuel Lubezki, 1964. En un lapso de 3 a 4 años nació toda la generación que está marcando tendencias en el cine. ¿Qué significa eso? Que llegaron a la universidad aproximadamente a principios de los 80s. Y miren que Iñárritu estudió en la Ibero, Lubezki y Cuarón estudiaron en la UNAM y Guillermo del Toro en Guadalajara. Sin embargo, coincidieron en una época formativa en la que había oportunidades para hacer cine todavía de manera más independiente y que además para cuando llegó el gran capital de inversión en cine en México, que es toda esta ola del nuevo cine mexicano de los 90s, como Agua por Chocolate y Tu Mamá También, Amores Perros, que además son películas donde ellos estuvieron involucrados, ellos ya estaban preparados. Hay algo bien interesante. Forbes publicó hace algunos años, la lista, no, si no me equivoco, esa lista debe tener algo así como 4 años, la lista de las 175 personas más ricas en toda la historia. Y está en la lista, por ejemplo, Cleopatra, para que se den una idea de que es en toda la historia, ¿no? ¿En serio? En toda la historia, ¿quién ha tenido más dinero en la historia de la humanidad? Bueno, 14 de esas personas en las 175 nacieron en un periodo de 8 años en Estados Unidos. Y ahí hay nombres como John Rockefeller, que nació en el 39, Andrew Carnegie, que nació en el 35, JP Morgan, hoy es un nombre conocido, que nació en 1837, George Pullman, con los Pullman de los trenes, 1831. Y es algo súper interesante porque eso está directamente relacionado con que el gran boom de la economía norteamericana se dio entre 1860 y 70. Es decir, cuando esta gente tenía 20s. Y es algo bien interesante. Malcolm Gladwell dice en el libro, muy seguramente la gente que ya nació en los 40s, I'm sorry, ya no les tocó. Es decir, el momento había pasado. El momento para hacer gran riqueza en función de la transformación industrial de Estados Unidos fue de los 60s a los 70s con una generación que estaba ahí. Yo que quisiera, otro dato que busqué, por ejemplo, luego dije, tal vez también coinciden. Gael García, 1978, Diego Luna, 1979. Es decir, estamos hablando de profesiones y momentos que van encontrando, por un lado, creo que cumplen las 3 características del autor: talento nato, sin duda alguna, son personas extraordinarias. Por otro lado, preparación, mucha experiencia, mucho trabajo. Pero hay una cosa que sí depende del entorno externo y que creo que sí podríamos plantearnos cómo lo estamos haciendo, que son momentos y oportunidades. Es decir, una generación con talento y preparación que no está en el momento preciso, pues no le tocará. Es decir, para haber sido un Steve Jobs, sí hay que decirlo, tendrías que haber nacido para tener esas condiciones, llegar a esa edad. No quiere decir que no haya Jeff Bezos. Jeff Bezos nació 10 años después, por supuesto. Pero las condiciones generacionalmente y de momentos históricos marcan, ¿no? Y esas creo que las podemos crear. Sí y no, porque no sé, me atrevo a decir, se me hace súper interesante esto que nos has traído, porque además son las famosas generaciones que luego van olas, ¿no? Los poetas estos malditos, que son todos de una época, el boom latinoamericano, que habría que revisar las coincidencias, por ejemplo, de García Márquez, de Vargas Llosa, ¿no? O sea, sí, creo que eso no nos sorprende mucho porque finalmente son oleadas. Pero el entorno, las condiciones, y menos en un mundo globalizado, dependen exclusivamente de un mundo frenético en su dinámica de descubrimientos y de tecnología, etcétera. No dependen de un país. Y las guerras
no las podemos estar inventando para que haya como ese caldo de cultivo ideal para que surja la creatividad y la recuperación y la resiliencia. O sea, no es lo ideal. Pues es tu circunstancia. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa circunstancia? Sí, y creo que ahí tienes razón, Marcela. Es decir, hay una cuestión circunstancial externa completamente. Que si volvemos a los 3 ingredientes, yo diría, bueno, pues el talento ya, te tocó o no te tocó, ¿no? La preparación. Pero lo puedes desarrollar. Lo puedes desarrollar, claro, partiendo de una semilla. Solamente, sí. Es que todo mundo tiene talentos. Nada más que hay que descubrir qué talentos. Sí, y para eso hay que tener oportunidades. Y eso también es interesante. El libro, por ejemplo, habla, ¿no? Bill Gates, que fue como el pionero de toda esta ola. Hay una frase del libro que me gusta mucho que dice, bueno, y además Bill Gates tuvo la fortuna de tener una madre que desde los 6 años le dedicaba 4 horas por las tardes a ayudarlo a perforar tarjetas, ¿no? Es decir, porque además, ojo, era hijo de banquero. Y la madre podía no trabajar y estar toda la tarde con él, etcétera, ¿no? Creo que es su circunstancia y el momento histórico. Claro. Yo me preguntaría simplemente si como Estado, si como sociedad, estamos viendo las circunstancias que podrían generar futuras oleadas y las estamos aprovechando pues 15 o 20 años antes de que eso ocurra, ¿no? Lo más triste es que estamos perdiendo una cantidad de talentos que tienen que ver con la juventud, ese bono demográfico del que nos jactamos como país durante mucho tiempo, que desgraciadamente se ha ido desgastando y cada vez es menor este factor de competitividad que tenemos. Está súper interesante el tema. ¿Nos repites el libro? Sí, el libro se llama Fueras de serie, Outliers en inglés, y el autor es Malcolm Gladwell. Tiene otra serie de libros, por ejemplo, tiene otro que es Tipping Point, que es el punto clave, que es fundamental también porque complementa esta visión de por qué hay personas que resultan un tipping point en la historia y otras que no. Y creo que es súper interesante. Muy bien. Diana, excelente, extraordinaria tu colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Juan. Claro que sí, podemos comentar sobre esto u otros temas en Twitter o en Instagram. En ambas redes estoy como @Diana Torres, Diana es con Y y 2 S al final. Gracias.